Víctor Contreras, que está aquí atrás. Les pido un aplauso para él, por favor. Porque esta labor es una labor de equipo. A algunos nos toca dar la cara y estar sonrientes en la fotografía, pero hay mucha gente involucrada atrás. Entonces, gracias a todos ellos, gracias al maravilloso equipo de la Secretaría de Cultura del municipio y gracias a ustedes por tomarse el tiempo de venir en domingo a la estación y disfrutar con nosotros esta exposición. Antes de ingresar a la sala, yo les quiero hacer un ejercicio con todos ustedes y les pido que me ayuden, por favor. Voy a decir una palabra y quiero que ustedes, si quieren cerrar sus ojitos, lo cierren y luego me digan la imagen que se formó en su mente. Y enseguida voy a decir dos palabras y les voy a pedir que me digan qué imagen se formó en su mente. La primera es ferrocarril. Ahora, levante la mano, por favor. ¿Quién se imaginó algo como esto? ¿Sí? ¿Gran mayoría? Por allá también no veo manos levantadas, ¿eh? A ver, eso, más entusiasmo. Ok, perfecto. Ahora voy a decir dos palabras. Fierro, carril. Y quiero que me digan si se imaginaron algo como esto. Bueno, este pequeño ejercicio es nada más para ubicarnos y platicar del ferrocarril, del camino de fierro, que es la verdadera epopeya de la llegada de este medio de transporte a México. Imagínense ustedes el puerto de Veracruz, obviamente al nivel del mar, y las cumbres de Maltrata a 2.450 metros de altitud. ¿Cómo hacer que un tren que pesa toneladas suba hasta esa altura y finalmente llegue a la Ciudad de México a 2.250 metros? Todo es subida y después es un poquito de bajadita, ¿no? Bueno, en esta exposición vamos a ser testigos de parte de esa obra monumental que fue la construcción del primer camino de hierro en la República Mexicana. Gracias, los invito a pasar. Y yo pediría que el licenciado Joaquín Robla pues haga la responsable de este espacio, de este lugar, haga la inauguración formal de la apertura de esta exposición. Buenas tardes a todos. Siendo las 5 de la tarde, damos por inaugurada la exposición El Ferrocarril en México. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos. Bueno, en Europa ocurre este fenómeno de la invención del ferrocarril. Richard Trevithick, un trabajador de unas minas, de una empresa acerera, ideando cómo mover de las minas el material ferroso, inventa la primera locomotora, esa que está ahí arriba a la derecha. Eso fue en 1803. Él y su primo, de su primo no se dice mucho, Andrew Vivian, son quienes por primera vez en la historia construyen un camino de fierro y aprovechando la máquina de vapor que ya había sido inventada, bueno, le pusieron ruedas y algunos elementos mecánicos para que pudieran moverse por sí solas sobre los rieles. El experimento en un principio destruyó los rieles por el peso que fue excesivo, pero bueno, fue la primera ocasión en que desde una empresa dedicada a la explotación del acero
se utilizó por primera vez una locomotora. De ahí a las que hoy circulan, bueno, hay una gran diferencia. Después George Stephenson la perfeccionó y él inventó una a la que llamó la Rocket, que ya fue capaz de mover carga y pasaje, y fue el detonador de la industria ferroviaria. Mientras tanto, en México, ¿qué ocurría? Bueno, quiero decirles que, aunque suene un poquito extraño, en 1824, fíjense, recién independizado nuestro país de España, el presidente Guadalupe Victoria hizo una convocatoria a todos los interesados en construir un camino de fierro. No hubo nadie interesado, éramos un país en quiebra, no había capital. Pero hubo varios intentos. Si vemos un poquito por acá, de este lado, vamos a apreciar precisamente en la parte inferior la siderúrgica de Penny Darren, que fue de donde salió la primera locomotora, y ya en la parte de arriba se ve un puente que es la inauguración del ferrocarril de Liverpool a Manchester. De 1803, cuando se inventa la locomotora de vapor, ya nos vamos hasta 1832, cuando esto está funcionando como trenes de pasajeros. En aquel tiempo había trenes de carga, trenes de primera clase que eran cubiertos y trenes de segunda clase descubiertos. ¿Sí? Esto era obviamente en Inglaterra. Bueno, fueron muchas las concesiones que se otorgaron por parte del gobierno, de los distintos gobiernos mexicanos, a distintos empresarios, muchos de ellos mexicanos. La primera concesión se otorgó en México en 1837 a Francisco de Arrillaga, un comerciante veracruzano. ¿Saben cuántos kilómetros logró construir de camino errado? Nada, ni un metro siquiera. Después Antonio López de Santa Anna convocó a los acreedores del camino a Perote para construir un ferrocarril de Veracruz al río San Juan. Y fue uno de los primeros tramos que se empezaron a construir. Sin embargo, el primer camino de hierro que se construyó y que fue inaugurado oficialmente fue el de Veracruz a El Molino. Esta es la fotografía de la estación de El Molino. Vean la magnitud de la estación. Casi como esta, ¿no? Así se veía, esplendorosa. ¿Cuándo ocurrió esto? Ocurrió el 16 de septiembre, aunque algunos historiadores dicen que fue el 15 de septiembre, de 1850. De la primera convocatoria de 1824 de Guadalupe Victoria pasaron 26 años. De la primera concesión que se otorgó a Arrillaga, del 37 hasta el 50. Bueno, 9 kilómetros de vía errada y se celebró de manera majestuosa. Fue el primer tramo de este ferrocarril de Veracruz a México. Estaba en marcha un proceso que iba a durar muchos años y que fue muy interesante. Las vías férreas regularmente se empezaban a construir en ambos extremos, destino-origen, origen-destino, para finalmente coincidir en algún punto intermedio y terminar la ruta completa. Entonces, después se empezó a construir el tramo de México hacia Veracruz. Fueron otros los beneficiarios de la concesión y fueron los hermanos Mozo, con doble S. Y ellos construyeron de la Ciudad de México a la Villa de Guadalupe el primer tramo ferroviario. Y aquí vemos una medalla conmemorativa, 1855, el 4 de julio. ¿Por qué el 4 de julio? Porque el capital era norteamericano. Celebraban la independencia. Vemos una invitación y vemos el boleto, un boleto personal para don Fernando Ramírez para acudir al magno acontecimiento de inauguración del Ferrocarril de México a Guadalupe. Y por aquí, quienes hayan vivido en la Ciudad de México o la conozcan, tenemos un planito. Esto sería hoy el eje central de Lázaro Cárdenas. Y por acá llegaríamos por la calzada de los Misterios
y la calzada nueva de Guadalupe, bueno, justo a un ladito de la Basílica de Guadalupe. También un tramo muy pequeñito, pero bueno, ya había trenes de México hacia Veracruz y de Veracruz hacia México. Y ahí venía el ferrocarril. Pero, bueno, llegó la invasión norteamericana, llegó la guerra de reforma y todos los trabajos se interrumpieron. Se van a continuar mucho tiempo después y empieza a salir del puerto de Veracruz el ferrocarril. Pero entonces Juárez declara una moratoria a la deuda externa y viene la tan conocida invasión francesa. Y esto va a dar pie para que otro concesionario, Antonio Escandón, hermano de Manuel Escandón, a los que les decían por apodo los vampiros del erario, porque eran prestamistas del gobierno y vaya que sacaban interés de ello, pues ahora sean quienes compran la concesión de los hermanos Mozo y estén a cargo de la construcción del ferrocarril. Ellos anteriormente tenían un negocio de diligencias de Veracruz a México, y cuando vieron que el futuro era el ferrocarril, vendieron las diligencias y compraron el ferrocarril. Bueno, llegan los franceses y se dan cuenta que el puerto de Veracruz es un foco infeccioso y que los soldados se enferman de malaria, de fiebres, de enfermedades tropicales, y que en lugar de las balas enemigas lo que los estaba matando era la inmundicia, porque así estaba catalogado, del puerto de Veracruz. ¿Y qué hacen? Bueno, contratan a Escandón para que saque a las tropas francesas y los dirija a México. Antonio Escandón, por cierto, fue uno de los miembros de aquella comisión de Miramar que fue a ofrecerle el trono de México a Maximiliano de Habsburgo. Es decir, tenía una magnífica relación con el emperador. Y en 1862, este hombre funda en Londres, Inglaterra, una compañía que se llama Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano. Y la deja registrada. Para 1864, ya cuando Maximiliano está en México, este hombre va a Londres y comienza a vender acciones. Traspasa los derechos de su empresa en México a la empresa en Londres. ¿Con permiso de quién? De nadie, nada más de él. Bueno, el 29 de mayo de 1864 Maximiliano de Habsburgo llega a Veracruz y le toca embarcarse en ferrocarril. Esta fotografía nos muestra la estación de ferrocarril en tiempos de la llegada de Maximiliano de Habsburgo. Si se dan cuenta, es completamente de madera. Los carritos parecen de juguete, son chiquititos. Y lo que distingue es esta torrecilla a la estación. Después va a sufrir una transformación y después va a ser reubicada y finalmente se construye un edificio magnífico que todavía hoy día se conserva. Bien. Así vio Maximiliano la terminal de Veracruz en 1864 cuando llegó a México. Viajó, según la condesa Paula Kolonitz, 61 kilómetros hasta un lugar que se llama Loma Alta, 61 kilómetros, reitero, en donde textualmente dice ella, donde terminaba la magnificencia del ferrocarril mexicano. De ahí el resto del viaje lo hizo en diligencia, con todas las peripecias que ya sabemos, porque hasta una diligencia me parece que se volcó. Venían 85 personas con él, de su séquito, con 500 piezas de equipaje. Bueno, la historia del ferrocarril imperial mexicano obviamente es parte de este ferrocarril de Veracruz. Y vamos a ver ahorita que en la época de Maximiliano se construyeron tramos interesantes. Estas fotografías son muy interesantes y me congratulo mucho de haberlas encontrado. Es el pueblo de La Soledad, vean ustedes, es prácticamente una aldea. Y aquí existía un puente de piedra para cruzar el río. Bueno, los franceses construyeron sobre el puente de piedra un puente de hierro. Aquí se ve la estructura un poquito más claramente. De manera que carretas y personas cruzaban por el puente de piedra y encima de ellos pasaba el ferrocarril. Algo precioso, la verdad, porque aprovecharon la infraestructura que ya existía para construir encima los nuevos puentes. Ya para entonces un ingeniero francés estaba a cargo de la obra, pero el empresario era Antonio de Escandón.
Vamos a pasar para aquel extremo, por favor. Y vamos a ver algunos planos del diseño, por ejemplo, de la terminal en la Ciudad de México para el ferrocarril imperial. Este es el andén y este es el edificio donde estarían las oficinas, los supervisores, todos los empleados del ferrocarril. Este fue el edificio que se construyó finalmente, nada más que le falta un detalle que sí aparece aquí en el plano. El águila imperial coronada. Para cuando se terminó de construir el edificio, Maximiliano ya había sido fusilado, entonces el águila desapareció. Y una de las obras monumentales más importantes fue el puente de Metlac, que también era conocido como el puente de Maximiliano, y en los planos de diseño de la ruta y de las estaciones y de los puentes aparecía así, con la M de Maximiliano en el centro. Aquel era el proyecto original, sin la M de Maximiliano, y se cambió por este, y finalmente no fue ni uno ni otro. Fue algo muy diferente. ¿Dónde es Metlac? Metlac es en Veracruz, después de Paso del Macho, y es una barranca impresionante, muy cerca de esta población de Fortín de las Flores. Orizaba, todo eso. ¿Bien? Aquí esta ilustración nada más nos da una idea de cómo era el traslado, aunque aquí son tropas. Imagínense ustedes que llegaba material rodante a Veracruz, rieles, quiero decir, durmientes, clavos, todo lo que se utilizaba por barco y lo movían en tren hasta donde llegaba el tren. Y después, pues en carretas. ¿Hasta dónde? Hasta la Ciudad de México, porque se seguía construyendo de aquí para allá. Fue una tontería porque pues es carísimo trasladar todo esto hasta México y luego de aquí para allá. Pero bueno, eran las modas de aquellas épocas, ¿no? Y allá tenemos algo bien interesante. Maximiliano se mandó a construir una locomotora y un carro especial, un coche especial para él. La empresa, desconozco el nombre de la empresa ni de qué nacionalidad era, pero tardó mucho en construirlo. Cuando esta locomotora y este carro llegaron a México, Qué bonito. ya gobernaba el presidente Juárez con todas las de la ley. Y rechazó el tren y el carrito. Y fue vendido a un príncipe africano y se fue para allá. No obstante, Maximiliano tenía un coche especial, mucho más austero que este, en el que viajaba, y luego les voy a platicar un poquito más de ese carro. En este avatar y en esta construcción de ferrocarril, en la parte de atrás vemos algunos de los tramos de la orografía, pues ya veracruzana, ya poblana, el puente de Infiernillo, las barrancas, todos los ríos que tenían que cruzar, las montañas que tenían que subir, que reitero, fue la verdadera empresa que fue o que constituyó la epopeya de la construcción de un camino de fierro. El puente de Metlac quedó finalmente así, de esta manera. Si se dan cuenta, no tiene aquellas arquerías monumentales en la parte superior, no tiene la M de Maximiliano, se hizo de piedra y acero, todo el acero fue importado. Existe la idea errónea de que en México no éramos capaces de construir nada de esto y que todo lo trajimos de importación. Es mentira. Había talleres en la Ciudad de México para construir desde los clavos para los durmientes, rieles, hasta carros de ferrocarril. Sin embargo, los primeros trenes que se utilizaron en Veracruz fueron de origen belga, el capital era inglés y muchos de los ingenieros que vinieron a trabajar también eran extranjeros. Va a ocurrir entonces que cuando triunfa la República, pues regresa Juárez al poder y se encuentra con que un señor, Antonio Escandón, había hecho maravillas y había fundado una empresa imperialista y estaba en aprietos el hombre, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Juárez le otorga el indulto. ¿Por qué? Pues porque era el dueño del capital y lo que no teníamos los mexicanos era capital.
a condición de que construya un ramal a Puebla, porque Puebla había quedado excluida de la ruta del ferrocarril. Hay que decirlo, Escandón trazó la ruta a su conveniencia por los lugares y ciudades en donde estaban sus empresas textiles. Entonces era mañosamente desarrollar su otra industria, que era la textil, a través de su nueva empresa, que era el ferrocarril. Pues bueno, ya indultado, continúa la construcción y se construye este ramal, perdónenme por la repetición de palabras, y el presidente Benito Juárez inaugura finalmente el ramal de Puebla, y aquí hay una ilustración que nos da cuenta de ello. También hay una lámina de Casimiro Castro muy hermosa donde se ve la Catedral de Puebla y se ve un contingente que va recibiendo a Benito Juárez al momento de inaugurar la ruta. Juárez viajó en un cochecito especial que justamente había sido el carro especial de Maximiliano de Habsburgo. Mucha austeridad, pero no tanta. Ya para entonces ese tren ya había sido reparado porque no estaba en muy buenas condiciones, pero bueno, el presidente Juárez tuvo el honor de inaugurar el tramo de Apizaco a Puebla del ferrocarril mexicano. ¿Sí? Continuamos de este lado. Nos da una idea de la ruta completa desde Veracruz hasta la Ciudad de México. La Ciudad de México todavía con sus grandes lagos, y por esa razón no había un acceso directo, tenía que rodear por Hidalgo, los llanos de Apan, y luego bajar nuevamente hacia la Ciudad de México. Este es el tramo que inauguró Benito Juárez, de Apizaco a Puebla, y cuando Maximiliano gobernaba en México, le tocó a él personalmente inaugurar el tramo de Guadalupe hasta Tepexpan. Él fue en persona, hubo toda una ceremonia, como solía ser, y le inauguró. Ya no le tocó personalmente, pero sí envió un representante para inaugurar hasta Apizaco. Y de Veracruz llegó hasta Paso del Ocho. Si sumamos, son más de 200 kilómetros de los 457 que tiene la ruta completa. Es decir, esa pequeña historia del ferrocarril imperial mexicano dio frutos muy interesantes para la construcción de lo que sería después el ferrocarril mexicano. ¿Sí? Aquí Casimiro Castro nos ilustra muy hermosamente el paso del ferrocarril en dirección a la Ciudad de México y su cruce justamente por los grandes lagos. Y estas torrecitas que están aquí es la Basílica de Guadalupe, para que se orienten un poquito. Aquí va llegando hacia Guadalupe y después se seguía hasta la Ciudad de México. Pues ya lo que resta es la ruta completa del ferrocarril mexicano. Escandón, una vez que fue indultado, le cambió el nombre a su empresa imperial, que se llamaba, reitero, Compañía Limitada del Ferrocarril Imperial Mexicano. Elimina la palabra imperial y queda en Compañía Limitada del Ferrocarril Mexicano. Simple, sencillo. Ajá. Tuvieron que pasar 35 años, desde 1837 que se otorgó la primera concesión hasta que se terminó de construir la ruta completa. Y un 1 de enero de 1873, el entonces presidente en turno, ya se me olvidó el nombre, Miguel Lerdo de Tejada, inaugura el tramo completo de México a Veracruz. A las 5 de la mañana sale un tren especial rumbo a Veracruz y va a llegar el día 2 a las 8 de la noche. Se tardó tanto porque también iba haciendo paradas en muchas ciudades. Pero bueno, se dan una idea de todo el tiempo que llevaba. Pero en diligencia llegar a Veracruz se llevaba más de una semana. Entonces el ahorro de tiempo era muy sustantivo. ¿Sí? 425.75 kilómetros y era de vía ancha, es decir,
casi 1,5 metros entre los rieles. Era un ferrocarril muy poderoso. Y para poder subir las cumbres, esta es la estación Maltrata, la más alta, el punto más elevado de toda la ruta, tuvieron que traerse unas locomotoras que se llamaban Fairies, por el apellido de su creador, que son de doble caldera, entonces tienen doble potencia, y para las subidas, para que se den una idea, la pendiente máxima de seguridad que debe tener una vía férrea son 2 grados. En algunos tramos llegó a 4 grados. Y la única manera de que no se fueran de bajada sin freno era con esas locomotoras. Entonces, ya en la parte más pesada de la pendiente entraban aquellas máquinas, dejaban al tren en las zonas donde ya era la pendiente adecuada y seguía el tren con su locomotora normal, y la de doble pues regresaba con un tren de bajada y subía nuevamente y bajaba, y así se la pasaban esas maquinitas. Vean ustedes la construcción en aquel tiempo, pues obviamente la tecnología era la más avanzada de la época y fue la que se aplicó. Se mandaron a fundir las piezas de acero a Inglaterra para que tuvieran la resistencia adecuada. Ese puente existe todavía y lo pueden ver ahí cruzando la barranca de Metlac, aunque ya no está en uso, pero permanece. Bien, pues con esto yo culmino la presentación. Fue la primera ruta completa de ferrocarril en México. Simultáneamente se dieron otras concesiones en el Bajío, en el Estado de México, en varios lugares, y el ferrocarril comenzó a desarrollarse. Reitero, cuando escuchemos la palabra ferrocarril, pensemos en el camino. Imagínense construir una maqueta y ya que está construida, pone uno el trenecito y corre. El tren es una cosa, el ferrocarril es el camino de hierro, y esta fue la historia del primer camino de hierro que se construyó en la República Mexicana. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a Valentín García. Bueno, pues nos ha dado una amplia ilustración de lo que es esta exposición, y queremos invitarlos ahora a que pasen ustedes aquí a la entrada, donde tenemos pues un sencillo coctelito, café, té, lo que quieran tomar, por favor, en su honor, porque nos han acompañado. Muchas gracias. En nombre de la Secretaría de Cultura, les deseamos que pasen una excelente tarde.